Estamos en el capítulo 7 de Mateo, es el último capítulo que comprende el Sermón del Monte. El Sermón del Monte de Cristo Jesús lo encontramos en el Evangelio según San Mateo del capítulo 5 al 7. En ese mensaje, en ese sermón de Cristo Jesús, Él vino a enseñarnos lo que realmente es obedecer a Dios, lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. Cómo es que el ser humano debemos de obedecer lo que Dios ha establecido para ser bendecidos, para ser prosperados, para ser protegidos, para tener comunión con Dios, para realmente ser hijos de Dios. En el Sermón del Monte Jesús nos presenta la esencia de la vida cristiana. Nos la presenta comenzando por las actitudes que cada ciudadano debe poseer y exhibir. Cantábamos Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación. Jesús es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Por lo tanto, cada miembro de su reino debe poseer ciertas características y actitudes que Dios desea ver en sus hijos. Jesús en el Sermón del Monte también nos habló acerca de la forma en que nosotros debemos adorar a Dios y cómo deben ser nuestras relaciones hacia nuestros semejantes. En el Sermón del Monte, Cristo elevó la ley o la palabra de Dios al lugar de honor que le pertenece. Y a través de lo que Él nos enseña en el Sermón del Monte, Jesús nos enseña a santificarnos para poder ser llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios nos proveyó con los principios que debemos cumplir como ciudadanos de su reino. Pero Él entendía que entre la multitud que estaba escuchando su mensaje, había gente que no era ciudadana de su reino. Y entonces, después de hablarnos de la ley, de hablarnos de nuestras relaciones interpersonales, de hablarnos de la esencia de cómo adorar a Dios, Jesús comienza a hablar entonces y nos presenta con dos opciones que existen en este mundo acerca de nuestro destino eterno. Hay solamente dos opciones que nosotros podemos escoger, y hoy vamos a escudriñar en la palabra del Señor, en la Escritura, cuáles son esas dos opciones para que nosotros sepamos cuál vamos a escoger y dónde queremos nosotros pasar la eternidad. Dios nos hizo con un espíritu que va a durar por toda la eternidad, un alma que va a durar por toda la eternidad. Y hay dos lugares únicamente en los cuales se va a pasar la eternidad. Y lo hemos escuchado una y otra vez. Uno es el cielo y el otro es el infierno. No hay términos medios, no hay salas intermedias. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, verso 27, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Después de que nosotros cerramos nuestros ojos en esta tierra, allí se acabó la oportunidad de salvación. Si nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, entonces vamos a despertar en la eternidad, en la presencia del Señor, en el reino de Jesucristo. Mas si hemos rechazado al Hijo de Dios, si no hemos aceptado el sacrificio y el amor que Él nos ofrece, entonces vamos a pasar la eternidad en el lago de fuego, en el infierno. Mucha gente se asusta cuando se habla de esta manera, pero cuando Cristo estuvo en esta tierra, lo más que Él habló era del infierno, para hacernos entender que Dios creó el cielo y el infierno, y Él va a darle entrada a su reino a aquel que acepte a su Hijo como su Señor y Salvador. Ahora, la responsabilidad del ser humano es aceptar el amor de Dios o rechazar ese sacrificio que hace 2000 años Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y antes de Él
ir a esa cruz nos habla de dos opciones que Dios presenta al ser humano. Hay un dicho en el mundo que dice: todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones nos conducen a Dios, lo cual es una total y vil mentira que Satanás inventó para confundir al ser humano. Solamente hay dos caminos, y es lo que traigo en esta tarde como tema: ¿por cuál puerta y por cuál camino? ¿Cuál puerta vamos a entrar? ¿Cuál camino vamos a escoger andar? La responsabilidad es nuestra. Dios nos pone enfrente las dos opciones y nosotros somos los que vamos a escoger nuestro destino eterno. Si tienen Mateo 7, póngase de pie unos segundos para darle lectura a la palabra del Señor. Mateo 7, versos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Me voy a repetir: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por lo que hasta ahora hemos hecho: alabarte, glorificarte, dar para tu obra. Pero ahora nos toca la mejor parte, el recibir de tu palabra, Señor. En esta hora yo te ruego, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, que nuestros oídos espirituales estén atentos a tu voz. Que esta palabra caiga en lo más profundo de cada ser, y que por esta palabra podamos ser transformados. Por esta palabra podamos, Señor, ser mejores hijos e hijas tuyos, Señor, para poder glorificarte, para poder servirte, para poder adorarte como tú quieres que nosotros lo hagamos. En esta tarde yo te ruego: toma el control de cada mente, Espíritu Santo. Toma el control de cada corazón, de cada intención, Señor. Toma el control de este ambiente y háblanos de una manera directa, pero hermosa y especial a cada corazón. Te damos gracias por tu palabra y la recibimos con gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Dígale a su vecino de esta manera: voltee y dígale: ¿por cuál puerta y por cuál camino? ¿Por cuál puerta y por cuál camino? Como he dicho, hemos estado en el Sermón del Monte ya por varios meses, pero la palabra de Dios es muy profunda. No hemos ni rasgado la superficie de todo lo que la palabra de Dios tiene, pero es maravilloso de que nosotros desglosemos lo que el Señor Jesús nos está hablando a través de este Sermón del Monte. Y vemos en el verso 13 que la palabra de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, la palabra viva, la palabra encarnada, como lo dice Juan capítulo 1, dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Y esa es la primera frase de esta oración que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. El Dios que nos creó, que nos amó desde antes de hacer el universo, que vino a tomar un cuerpo
para darlo en rescate por nuestra vida. El Dios que nos creó, que vino a este mundo, nos hace ver que solamente hay una forma de alcanzar la vida eterna. No existen dos formas, ni mucho menos muchas o varias formas de que nosotros alcancemos la vida eterna. No es solamente el querer, el oír, sino se lleva más allá. Es una forma, una puerta que Dios ha puesto frente a la humanidad. Y Cristo nos deja saber que además de ser la puerta es muy angosta. Lo que indica que para que nosotros podamos entrar por esa puerta necesitamos despojarnos de todo el equipaje que hemos adquirido a través del tiempo que tenemos de vida. No podemos entrar como nosotros deseemos entrar a esa puerta. Después de hablarnos de la puerta angosta, Jesús se enfoca en hablar acerca del camino amplio o el camino espacioso o ancho, como lo dicen algunas versiones de la palabra de Dios. Y me gusta lo que dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, la que acabo de leer. Dice la carretera, déjenme se lo leo, dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Vemos que en esta versión nos dice que es la carretera. Y cuando me puse a meditar que es una carretera, me impresioné y dije: wow, es cierto lo que está diciendo esta versión. Porque ¿qué es lo que caracteriza a una carretera? ¿Qué es una carretera? Es un camino amplio, un camino donde se puede transitar fácilmente, un camino donde se puede llegar del punto A al punto B más rápido que por caminos estrechos, que por caminos peligrosos. Una carretera nos permite llegar fácilmente a nuestro destino. Pero lo que está diciendo Jesucristo, que el camino al infierno, el camino a la perdición es una carretera. ¿Por qué? Porque muchos van en esa carretera. Es extremadamente amplia ese camino, es fácil de encontrar. Por eso es que mucha gente no se esfuerza, la encuentra fácilmente. Muchos hallan la puerta ancha, porque en la puerta ancha no se demanda nada de nosotros. Y me atrevo en esta tarde a decir que la puerta ancha ni la tenemos que buscar. La puerta ancha se nos presenta al momento de nacer, porque nacemos en pecado. Y cuando no encontramos la puerta estrecha, cuando no hemos escuchado la palabra de Dios, entramos por esa puerta ancha. Se presenta muy tentadora, te invita a entrar para encontrar la gratificación instantánea. Sin embargo, es una opción, porque hay otra mejor. Pero esta opción, siendo la más fácil y la más tentadora, es la que escoge la mayoría de la humanidad. La razón por que la mayoría de la humanidad escoge la puerta ancha y el camino ancho es porque no se requiere ningún esfuerzo de nuestra parte para agradar a Dios. Por el contrario, podemos decir ser religiosos. Podemos pertenecer a alguna de las muchas religiones en este mundo. No se requiere el apartarse de la corriente de este mundo, en el camino ancho, en la carretera. Con solo que hagas lo que tengas que hacer, con eso es suficiente. Y aún los que profesan ser cristianos en muchos lugares presentan el Evangelio con una mezcla de mundanalidad y piedad. ¿Qué significa esto?
corazón y como tú vengas, Dios te va a recibir. Pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Otros predican a Jesús más el libro que escribió, el que fundó esa religión, cuando lo único que va a renovar nuestra mente y transformar nuestra vida es la palabra de Dios. Algunos enseñan cosas que no están en la palabra de Dios, pero dicen ser siervos de Jesucristo. No predican acerca de la santidad. ¿Qué significa la santidad? Apartarnos de la corriente del mundo. Ni mucho menos enseñan acerca de la fidelidad y la perseverancia que Dios demanda de sus hijos. Aún dentro de las religiones más parecidas al cristianismo genuino, se enseña acerca de la prosperidad material y la salud como derechos que nosotros debemos exigir, sin realmente enseñar que Dios demanda santidad, Dios demanda entrega total, Dios demanda devoción de sus hijos. Y en estos lugares donde se enseña esto, nos enseña que las luchas y las pruebas son necesarias para el desarrollo espiritual de la vida cristiana. Las luchas y las pruebas, la oposición, el rechazo a nuestra vida por aquellos que no conocen al Señor, nos está preparando para la eternidad. Pero estas personas, estas religiones, por el contrario, enseñan que tenemos que tener la mejor vida ahora, tenemos que ser ricos, tenemos que estar prósperos, tenemos que gozar de muy buena salud. Y mucha gente que cree estas doctrinas erróneas, cuando alguien se enferma o está en pobreza, dice está en pecado, está mal. Cuando la palabra de Dios nos enseña que van a venir a nuestra vida tiempos buenos y malos, y nos enseña en su palabra que en todo tiempo nosotros debemos bendecir el nombre de nuestro Dios. Las religiones del mundo fuera del cristianismo real se centran en los logros humanos. Lo que yo pueda hacer para heredar la salvación o la vida eterna, lo que yo hago para merecer el reino de los cielos. Las religiones del mundo enseñan que con cumplir ritos y liturgias nos vamos a ganar en favor de Dios. Todo esto está muy lejos de la realidad y de la verdad que Dios nos dejó en su palabra. Porque todo se basa en las obras de la carne. Lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer para ganarme la salvación. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 2 de Hebreos que por gracia somos salvos. ¿Qué quiere decir por gracia? Porque Dios nos ama, gratuitamente nos ofrece la salvación en su Hijo. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, dice, y esto no es por obras para que nadie diga yo hice más obras que los demás, yo me merezco más el cielo que los demás. No, la palabra nos dice que es únicamente a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en la palabra de Dios, que vamos a alcanzar la vida eterna. Algunas religiones hasta enseñan que una vez que murió la persona la podemos sacar del purgatorio con oraciones y con ofrendas y con mandas, cuando la palabra de Dios es muy clara y nos dice solo hay una opción para el ser humano. Está establecido en el 9:27 de Hebreos, y lo vuelvo a repetir, que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Y déjeme decirle que aún los ateos, los que niegan la existencia de Dios, se centran en sí mismos como si fueran dioses. Se centran en su orgullo, se idolatran a sí mismos. Esta es una religión también del ser humano. Yo lo hago todo,
yo merezco todo, no hay Dios, yo me he ganado todo con mi esfuerzo. Cuando la palabra del Señor nos enseña que el que nos da el aliento es Dios. Ellos también van por el camino ancho, aunque no lo reconozcan. Todo lo que mencioné hasta ahorita de las religiones del mundo es los logros del ser humano, los logros de la carne. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice y nos enseña que es únicamente a través de Cristo que seremos salvos de la condenación eterna. Si Cristo no está en el corazón, no hay salvación. Si la fe puesta totalmente en la obra y la persona de Jesucristo, no hay vida eterna. Todo lo que sea fuera de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo es la puerta ancha. Es la carretera amplia por el cual va la mayoría de la humanidad. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, cuando nos ponemos a meditar, podemos nosotros ver con cuánta alegría, con cuánta algarabía, con cuánto libertinaje, con cuánta sin restricción, avanza la humanidad por esa carretera ancha, amplia, producto del orgullo humano. Van tan apresurados, tan contentos en el grupo que van, que no se percatan que pronto viene la destrucción, pronto viene la condenación eterna. Van hacia el abismo, van a despertar en una eternidad sin la presencia de Dios y ya no habrá más oportunidad de salvación. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, iglesia, por eso nosotros debemos compartir las buenas nuevas de salvación con los perdidos, con los que no conocen a Jesucristo, y dejarles saber que Cristo ya pagó el precio por nuestra salvación. Él pagó el precio por nuestros pecados. Dejemos saber al mundo que Cristo les ofrece salvación si solamente creen que el Hijo de Dios es el Salvador, que dio su vida, que Él se levantó a los 3 días de la tumba para darnos esperanza de vida eterna. Lo dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Juan 3:16 nos habla de con cuánto amor Dios nos presenta las dos opciones, pero también nos deja saber y dice, porque de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna en esta tarde? Tenemos la vida en Cristo Jesús. Ahora voy a abordar algo que está sucediendo en nuestros días, y es lo más doloroso, que muchos aún dentro de la iglesia de Cristo no se dan cuenta que van por el camino ancho, por la carretera amplia, porque no han depositado su confianza totalmente en Cristo Jesús. Los que van en la iglesia por la carretera amplia aún piensan que pueden hacer méritos para heredar el reino de los cielos. Otros en la iglesia piensan que con llegar de vez en cuando a los servicios, pero en la semana hacer su propia voluntad, ya con eso hicieron los méritos suficientes para estar en la eternidad con el Señor. Otros creen que con un pie en el mundo y otro en la iglesia ya la tienen hecha. Hay quienes piensan que el obedecer a medias es suficiente. Otros creen
aunque practiquemos las cosas o las costumbres que el mundo practica y estemos en la iglesia, ya con eso tenemos acceso al reino de los cielos. Pero no nos podemos engañar, querida iglesia. La Biblia nos enseña que hay camino que al hombre, al ser humano, le parece recto, pero al final es camino de muerte. Ven conmigo Proverbios 14:2. Proverbios 14:2. Dice así, los Proverbios 14:12, dice de la siguiente manera: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Ahora vayamos al 16, los capítulos adelante, y verso 25. Dice 16-25 de Proverbios: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que cuando realmente no confiamos en Cristo, nuestra opinión la validamos nosotros mismos y creemos que lo que estamos haciendo está bien delante de Dios. Pero la Biblia es clara y nos dice que cuando nos apoyamos en nuestra propia opinión, en nuestras propias pensamientos, en nuestras propias filosofías, entonces eso va a resultar en muerte. En Proverbios 3:5 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué significa esto? Pon toda tu confianza, 100% tu fe en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas en tu propio entendimiento. Y luego dice en el 6: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Verso 7, me interesa que lo escuchemos. Dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Como lo dijimos, cuando nosotros pensamos que lo sabemos, que Dios va a aceptar lo que nosotros traigamos enfrente de Él, si nosotros acomodarnos a la voluntad de Dios, estamos en el camino equivocado. La Biblia es muy clara y nos dice que no debemos, y es un mandamiento de Dios, no debemos adaptarnos a la corriente de este mundo. No podemos mezclar el Evangelio con lo del mundo. Romanos 12:2 nos dice de la siguiente manera, hágalo conmigo. Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este es el camino angosto, es la puerta estrecha por la que tenemos que entrar. Y esto es lo que más grandemente a mí me preocupa, que muchas personas piensen que con obedecer a medias es suficiente para agradar a Dios, pero Dios demanda el 100%. El 99.9% no es suficiente delante de Dios. Y por eso Dios pone en mí la responsabilidad de hablar con la verdad, por amor a las almas. Esto es por amor, esto no es por regañar, esto no es por apuntar el dedo, esto no es por decir yo soy mejor que ustedes, no, esto es por amor. Nos habla el Señor en esta tarde por amor, y me habla a mí primero cuando hablo la palabra y cuando la escudriño para traerla a la iglesia. Dios nos habla por amor y nosotros hablamos por amor a las almas, para decirles que debemos tomar al Señor en serio. Debemos buscar la santidad
santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor, lo declara la carta a los Hebreos. Cristo viene por una iglesia santificada, una iglesia que no se contamina con el mundo, una iglesia que no coquetea con el mundo, una iglesia que no adapta o se adapta o adopta los métodos y las costumbres del mundo para atraer a la gente. Lo que el Señor demanda de sus siervos, de sus hijos, es hablar con la verdad. Y muchas veces la verdad incomoda. Decía la abuelita de mi esposa, vale más un momento colorado que miles coloridos. Es mejor que escuchemos la verdad, que un día estemos frente a la presencia del Señor y digamos, nunca la escuché. Y que un día el Señor me diga a mí, ¿por qué no hablaste de lo que puse en tu corazón? De que el Señor nos va a demandar a cada uno de nosotros lo que está hablando a nuestra vida. Por eso necesitamos en este siglo XXI, iglesia, poder y gozo, y querido oyente que estás escuchando, tomar en serio el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. No podemos vacilar, no podemos estar jugando. Es nuestra vida, es nuestra familia, es nuestro futuro, es ya sea la vida o la muerte eterna que el Señor pone en esta tarde delante de cada uno de nosotros. Estamos en tiempos peligrosos y nosotros debemos, como iglesia de Cristo, hacer todo lo posible de nuestra parte para asegurarnos de nuestra salvación. Que no haya nada en nuestra vida que impida nuestro desarrollo espiritual. Que nuestro enfoque, que nuestra meta, que lo que nos mueva a nosotros sea Cristo. Que Él sea por quien nosotros vivimos. Que nosotros vivamos para agradarle en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, en todo lo que planificamos. Esa es la vida cristiana. Por eso es la puerta angosta, porque muchos no quieren entrar por esa puerta angosta, quieren traer con ellos el equipaje que han acumulado a través de la vida. Recordemos que el camino a la condenación es fácil, es rápido. No hay que buscarlo, ahí está frente a nosotros la mayoría del tiempo. No hay que esforzarnos en lo espiritual. Y como dijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos ama, muchos son los que entran por esta puerta ancha y muchos son los que transitan por el camino amplio. No requiere ningún esfuerzo. Lo único que hay que hacer es adaptarse a lo que el mundo está haciendo. Y no hay que adaptarse porque uno ya viene con esa inclinación a pecar. Por eso es que necesitamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No podemos entrar con el equipaje que traemos. Por el camino ancho, la puerta ancha, puedes entrar en grupo, junto con todos mis amigos y mis familiares que piensan de la misma manera que yo. Pero cuando pensamos de esta manera, el costo final es devastador. Es mejor, iglesia, querido oyente, hermanos, hermanas, que paguemos el precio hoy, que nos apartemos de la corriente del mundo, que no importa que nos llamen anticuados, que nos llamen aleluyas, que nos llamen cerrados de mente, lavados de cerebro. Es mejor pagar el precio hoy y heredar la vida eterna, que vivir como el mundo y terminar en el infierno. Vaya conmigo Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Y vamos al verso 19 y 20. Deuteronomio
izquierda, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Qué maravilloso nos habla Dios a través de su palabra. Pone enfrente de nosotros que nosotros escojamos. Es nuestra responsabilidad el elegir cuál camino, cuál puerta vamos a nosotros tomar. Pero el Señor quiere que elijamos la puerta estrecha y el camino angosto. Y nos dice: puedes elegir esa opción. ¿Y cómo es que vamos a elegir la opción de la puerta angosta y el camino estrecho? Dice: al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Nos habla claramente el Señor en esta tarde: amar y compromiso. Si no hay amor, no hay compromiso. Es así como nos casamos: amamos a nuestro cónyuge y nos comprometimos a pasar el resto de nuestra vida en el matrimonio. Es lo mismo en la vida cristiana. Cuando decimos amar a Dios, necesitamos comprometernos el 100% con Él. No mirar hacia atrás, no pensar como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que decía: ay, extrañamos las cebollas y los ajos que comíamos. Imagínense lo que extrañaba el pueblo de Israel. Y es lo que pasa en los cristianos cuando decimos: la vida antigua quizá era mejor para mí. Estamos nosotros extrañando la pudredumbre del mundo, cuando Dios tiene frente a nosotros grandes bendiciones, grandes promesas para nuestra vida y nuestros descendientes. Pero lo maravilloso es que Él vea en nosotros fidelidad, que vea en nosotros entrega. Muchas veces nos entregamos a lo demás, al trabajo, y estamos temprano, estamos siempre en el trabajo. Así debemos ser con Dios. En todo lo que hagamos en nuestra vida, lo que hagamos por Dios, tiene que sobrepasar lo que hacemos para que Dios se agrade de nuestra vida. Esa es la puerta angosta, ese es el camino estrecho por el que tenemos que andar. Y luego dice: pocos son los que hallan esa puerta. Léalo conmigo: solo puedes entrar al reino de los cielos a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Cristo dijo también: muchos son los llamados. El mensaje es para todo el mundo, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque solo unos cuantos encuentran la puerta angosta. ¿Cuál es la puerta? Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a venir a Dios? Como nosotros que hagamos o pensemos. No, tenemos que venir en los términos que Dios ha establecido en su palabra, para que podamos nosotros acceder a la vida eterna. En esta tarde, querido oyente, querida iglesia, ¿por cuál puerta deseas tú entrar? ¿Por cuál camino deseas transitar? La elección es individual, y eso es lo que vamos a hablar en el próximo mensaje: la puerta estrecha. A la puerta estrecha solamente puede entrar una persona. Por el camino angosto solo puede andar una persona. ¿Qué significa esto? Que en lo individual necesitamos comunión con Dios. Necesitamos buscar su presencia, obedecer su palabra, tratar lo mejor que esté de nuestra parte en agradar a Dios, para que Él diga: buen siervo fiel,
en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, iglesia. Si Él que nos salvó, Él tiene cosas maravillosas, pero necesitamos escoger bien. Necesitamos entender que Dios nos ama, pero Él quiere que nosotros acatemos su voz. Si escuchas hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga, que Él nos ayude a través de lo que nos ha dado.